Dios les bendiga. Les saluda René Merino, pastor titular de CCI Comayagua en la celebración de las 10 a.m. Hoy estamos otro martes más dispuestos a recibir palabra del Señor, dispuestos a aprender lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, y seguimos con nuestro estudio de Santiago. Así que, ¿qué le parece si llama a toda su familia para que juntos podamos aprender y juntos podamos estudiar este maravilloso tema del día de hoy? Y también puede compartir esta transmisión para que este grupo CCI Hogar se multiplique, para que seamos muchos grupos, así como hemos dicho en los últimos meses, cada hogar un grupo. ¿Qué le parece si comparte y podamos todos nosotros seguir adelante con este ministerio que es Grupo CCI Hogar? Le invito a que cierre los ojos para que juntos podamos el día de hoy orar y poner este momento en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes algo para nuestros corazones, para nuestras vidas. Padre, ponemos en tus manos, Señor, cada hogar que ha abierto las puertas, Señor, el día de hoy, para que tu palabra sea predicada ahí. Oramos, Señor, por cada matrimonio, Señor, que está ahí junto, Padre, en familia, recibiendo palabra. Aquellos hijos que están con sus padres, Señor. En cada lugar, Señor, donde esta transmisión está entrando, Señor, ahí, Padre, declaramos tu presencia, tu amor y tu acompañamiento. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ustedes ahí en casa y yo aquí decimos amén, amén y amén. Y como les decía al inicio, pues hoy tenemos nuestro estudio número 13 y lleva el título muy importante y dice: sabiduría para guardar la justicia del Señor. Escuche bien, sabiduría para guardar la justicia del Señor. Es que sabe que nosotros necesitamos sabiduría para muchas cosas, para todo en sí. Necesitamos decir como Salomón lo dijo en aquel momento, el que le pidió sabiduría a Dios para poder llevar a cabo su reinado. Así, de esa igual manera, nosotros también debemos de hacer y pedirle sabiduría al Señor en todo momento. Y nuestra lectura para el día de hoy lleva en Santiago 5, capítulo 5, versículos 7 al 12. Y dice la palabra en la Nueva Versión Internacional lo siguiente, versículo 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. Escuche bien, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Escuche qué bonito la comparación que está haciendo Santiago en este momento. Y dice el versículo 8: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Y me gusta esa palabra que dice que ya se acerca, porque pronto estamos diciéndolo, pronto estamos recibiendo la venida de nuestro Señor. Así que hay que estar alertas, hay que estar pendientes. Y dice el versículo 9: no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Y dice el versículo 10: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, considerémonos dichosos a los que preservaron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y termina el versículo 12 diciendo: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra. No juren ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Sabe? Estos son los versículos que el día de hoy estaremos estudiando, y son los versículos que nuestro tema se desarrolla. Y por eso, y vuelvo y repito, el título del estudio 13 del día de hoy: sabiduría para guardar la justicia del Señor. Yo sé que cada uno de ustedes tiene este material, así que les invito a que abran la página 55. Si usted al día de hoy no tiene este material, puede comunicarse con cualquiera de liderazgo de esta iglesia CCI Comayagua para que le podamos facilitar este material de modo virtual para que usted lo pueda estudiar en casa. Así que abra la página 55 y dice el propósito de este estudio. Y dice lo siguiente:
El propósito es animarnos a guardar con paciencia la retribución del Señor a la angustia que provocan los ricos opresores, reconociendo que Él es el juez y que su venida está a la puerta. ¿Sabe? Me llama mucho la atención cuando dice ricos opresores. Y déjeme decirle algo. Es que no es pecado ser rico. No es pecado tener grandes bienes. Si sus bienes vienen del Señor o usted ha trabajado esos bienes, son bendición del Señor. Porque el Señor recompensa a aquel que se esfuerza. Entonces, esta palabra que estamos estudiando cuando dice ricos opresores, no estamos hablando de todos los ricos. Estamos hablando de aquellos que aman al dinero más que otra cosa. Que su amor es el dinero y su amor sobrepasa incluso el amor hacia Dios e incluso la integridad de los que para Él trabajan. Y entonces a ese tipo de ricos es que estos versículos están destinados. Aquellos que son opresores, aquellos que aman al dinero más que a Dios y más que aquellos que trabajan para Él. Por eso dice, provocan los ricos opresores, reconociendo que Él es el juez y que su venida está a la puerta. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. El único juez se llama Jesucristo. Y Él es el único que va a juzgar. Dios Padre es el único que va a juzgar. Y tenemos ahí un consolador, un intermediador llamado Jesucristo, que va a estar pendiente de nosotros. Y en el juicio final, Él es el que va a estar con nosotros y va a abogar por nosotros delante del Padre. Por eso, entonces, el día de hoy, la palabra nos dice, esperemos con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que trae justicia. Y dice el material siempre en la página 55, dice, estudio del texto bíblico. Santiago sabe que los pobres no pueden defenderse de sus opresores. Los ricos acumuladores, según vimos en la lección anterior, por lo que les anima a ejercer la paciencia y a dejar estos asuntos en las manos de Dios, quien vendrá como juez para recompensar al justo y castigar al malvado. Si hay algo que debemos de saber es que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia y Él es el único que sabe quién es justo y quién no es justo. Nosotros no somos jueces. De ninguna manera, hermano que me está viendo, usted no se declare un juez. Usted no levante dictamen hacia alguien si usted no tiene el derecho de hacerlo, porque solamente Dios es el Dios de justicia. Y lo que nosotros debemos de hacer y lo que la palabra, el mensaje del día de hoy nos incita es esperar a que aquella justicia sea dada por nuestro Señor. Que Él sea quien dé la justicia necesaria y que aunque en algún momento sintamos opresión de parte de personas a nuestro alrededor, no tengamos nosotros otra cosa más que orar por ellos. No nos levantemos en rebelión y tampoco murmuremos. Dediquémosle esas personas al Señor para que sea Él quien haga justicia. Y entonces vamos a estudiar 4 puntos el día de hoy. Y el primer punto es ¿qué necesitamos para aguardar la justicia de Dios? Porque nosotros debemos de esperar esa justicia. Dios es quien trae esa justicia y nosotros debemos de esperar a que sea Él quien haga justicia. Entonces el primer punto dice, necesitamos firmeza y paciencia para aguardar. Esto lo podemos encontrar ahí en sus materiales en la página 56. Y entonces dice, lo primero que necesitamos es firmeza y paciencia para aguardar. ¿Sabe? La palabra paciencia viene del término griego makruzumelo, que significa tener un espíritu largo, o significa el que aguanta o que es paciente y que tiene un largo ánimo. Es una persona que tiene una largura de ánimo. Es una persona que su ánimo es estable durante mucho tiempo y que es paciente y que no es algo que lo maneja o que lo manipula, que lo hace desequilibrarse. Aquella persona paciente es una persona que se espera. Es una persona que se detiene de hacer
cosas indebidas, de tomar justicia por sus manos, o de blasfemar, o de hablar en contra de alguien. Esa es una persona paciente. Entonces, por eso decía en Santiago 5, en versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tengan paciencia. Hermano que me está viendo, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Miren que como espera el agricultor a la tierra de su precioso fruto. Y escucha esto que está pero precioso. Con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Sabe, hace poco en nuestra iglesia se predicó acerca de este punto que es esperar la temporada de lluvia. Todos sabemos que después de la lluvia viene la cosecha. Y las personas que se dedican a la agricultura, estas personas esperan pacientemente que llegue la lluvia. Porque por mucho que se afanen, por muchos que ellos puedan hacer cosas, puedan decir cosas, la lluvia va a llegar hasta que Dios disponga que llegue la lluvia. Por mucho que usted se afane, esa lluvia va a llegar hasta que el Señor determine que llegue. Y eso requiere paciencia. Por eso dice el versículo 8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. ¿Sabe? Sí es cierto, para esperar con paciencia se necesita firmeza. Eso es un hecho. No podemos nosotros esperar con paciencia si nosotros no somos firmes en nuestras determinaciones. Necesitamos firmeza para poder tener paciencia. Porque si nosotros no somos firmes, cuando venga algún momento de desesperación, vamos a dejar todo atrás. Por eso la palabra o el material nos está diciendo hoy que para poder tener paciencia necesitamos que tengamos firmeza. Y esa firmeza solamente nuestro Señor Jesucristo la puede dar. Y yo hago un comentario, dice, y es que hay justicia que se va a pagar hasta el último día. ¿Sabe? Hay justicia que nosotros no la vamos a poder ver en estos momentos. Va a haber justicia incluso hasta el final de los tiempos. Va a haber justicia que la vamos a palpar delante de nosotros. Pero van a haber cosas que hasta la venida del Señor se va a hacer justicia. Pero nosotros debemos de esperar pacientemente. Y debemos de esperar en el Señor. Que sea Él nuestra fuerza. Que sea Él nuestra sabiduría para poder nosotros esperar. Y sabe, hay algo que me gusta mucho que el Señor me muestra y que concluyo acerca de esto. Y es que para cada cosecha hay un tiempo específico. No es lo mismo cosechar uvas que cosechar mínimos. No requiere el mismo tiempo cosechar cocos que cosechar maíz. Cada uno de ellos tiene un tiempo específico y no todos se cosechan en el mismo tiempo. Cada uno tiene su ciclo. De igual manera, cada proceso, cada situación, cada necesidad de justicia tiene un tiempo determinado que el Señor es quien dictamina ese tiempo. Y sigamos avanzando. Siempre en la página 56 dice, mientras aguardamos la retribución del Señor, como juez y justo, ¿qué debemos de hacer? Primero, consideremos la paciencia del agricultor a manera de ejemplo sobre cómo esperar con paciencia, sin apresuramiento, pero convencidos de que la retribución del Señor será justa. Nosotros debemos de considerar el ejemplo del agricultor. Él espera con paciencia. Nosotros esperemos con paciencia porque en el tiempo del Señor la cosecha va a venir. Dice como punto número 2, aguardemos con paciencia las temporadas de lluvia, sabiendo que las lluvias nos dan la esperanza de una abundante cosecha y conscientes de que el fruto de nuestra vida es solo para glorificar al Señor. ¿Sabe? Hay algo bien interesante de esto. Es que nosotros vemos en los noticieros cuando ha habido un tiempo de sequía, que los agricultores están esperando la lluvia, que ellos esperan la lluvia y se menciona la lluvia, y cuando la lluvia viene, todo se normaliza. Todos ellos celebran, todos ellos se alegran, pero han esperado con paciencia la lluvia. Nosotros debemos de ser así. Esperar con paciencia los tiempos del Señor. Dice también, creamos que la venida del Señor ya se acerca. Y la seguridad de su segunda venida nos alienta a aguantar con paciencia porque sabemos que Dios es el juez justo y bueno.
Debemos de esperar con paciencia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él trae la justicia con Él. Podemos avanzar adelante y leemos algo que me interesa mucho y dice que acerca de la paciencia, Kingsmaker nos indica que es una virtud que pocos poseen, pero que muchos buscan. Escuche bien, la paciencia es una virtud que pocos poseen, pero que muchos buscan. Es interesante cuando nosotros encontremos una persona que es paciente. Y si usted conoce una persona que es paciente, péguesele para que pueda aprender de él cómo hace para ser paciente, porque muchos buscan ser pacientes, pero son bien pocos los que logran obtener esa paciencia. Llegamos al punto número 2. ¿Qué necesitamos para esperar la venida de Dios o la justicia de Dios? Es no caer en el engaño de la queja. Escuche bien, siempre en la página 56 dice el versículo 9: no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Sabe? En este caso, cuando estamos hablando de quejar, estamos hablando del sinónimo de murmura. No debemos de murmurar. ¿Sabe? Hay un proverbio 25-23 que dice que el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado. ¿Sabe? Cuando hay cuando hay murmuración, cuando hay ese tipo de palabras desagradables de murmuración de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestro jefe, de nuestra autoridad eclesial, eso trae problemas, sí o sí. Cuando usted sienta que vaya a murmurar, mejor deténgase y dígale al Señor: Padre, quita este pensamiento de mí, quita este sentimiento de mí, porque no es posible que yo pueda hablar acerca de un hijo tuyo. Y deténgase y no vaya a caer, como dice el material, no caigamos en el engaño de la queja. ¿Qué nos dice también mientras aguardamos al juez justo? Dice: no nos quejemos de nuestros hermanos. También esperemos en que el Señor cumplirá con su función de juez para recompensar al justo y castigar al malvado. ¿Sabe? Hagamos lo nuestro sin mirar alrededor. Si usted lleva a cabo un ministerio, usted es director de un ministerio, usted trabaja para alguna empresa, usted haga lo que tenga que hacer y no mire a su alrededor lo que están haciendo los otros. Usted haga su trabajo, desempeñe lo que tiene que hacer. Si usted mira que los otros no buscan de Dios, usted busque de Dios, hábleles a ellos, pero usted busque de Dios por su parte. Comparte el evangelio, pero usted no se queje de ellos. Si usted trabaja en algún lugar y usted mira que otros se detienen a descansar y usted no se detiene porque es un buen trabajador, usted haga su trabajo. El Señor lo va a recompensar. Y si es un trabajo natural, su jefe va a ver eso en usted. Y él va a gustar, le va a decir: este colaborador que yo tengo es una persona muy proactiva y necesita ser ascendido. No nos detengamos a murmurar. No seamos murmurantes. Muchas veces caemos en esa situación donde nosotros miramos a nuestro alrededor y sentimos que es injusto. Y el material nos dice: la única justicia la trae nuestro Señor Jesucristo. Esperemos esa justicia. Cuando esa justicia venga, el Señor lo va a traer y nos va a recompensar todo lo que nosotros hagamos con amor. Él lo va a recompensar. Avancemos, ¿qué les parece? En la página 57 de nuestro material. Y dice: los pobres a quienes se dirige Santiago en su carta viven en una situación opresiva que hace que pierdan la paciencia con aquellos que les privan de sus necesidades básicas. Con el pasar del tiempo se vuelven irritables aún contra aquellos que comparten sus miserias. Ventilan estos sentimientos reprimidos y se enojan con los que están cerca de ellos. Su conducta es comprensible. Sin embargo, Santiago los amonesta para que no se anden quejando unos de otros, porque quejarse es lo contrario de ser gozoso y agradecido. Y es aquí donde yo encierro en el material, y si usted tiene un lápiz a mano, este párrafo que vamos a leer es lo esencial de este material y dice: indudablemente la queja nos engaña y acabamos pecando.
Pecamos porque de manera indirecta acusamos a Dios de nuestras desgracias, al hacerle responsable de permitir que seamos oprimidos. ¿Sabe? También aquí dice Santiago, nos recuerda que el regreso del Señor será pronto y que vendrá como juez para hacer que los malvados reciban su castigo y que los justos sean librados de su opresión. No tomemos justicia por nuestras manos. Oremos al Señor. Cuando sintamos que se nos está haciendo una injusticia, oremos al Señor. Busquemos del Señor. No murmuremos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros o hermanos de iglesia, porque va a haber un momento donde alguien nos podría hacer una mala jugada y podría ir a hablar lo que nosotros estemos hablando con ellos. No caigan en ese engaño. Desténgase. Ore al Señor, busque de Él para que Él sea fortaleza y que nosotros podamos tener paciencia para sobrellevar cualquier situación. Y dice el punto número 3, ¿qué más necesitamos para guardar la justicia de Dios? Necesitamos que tomemos el ejemplo de otros creyentes. Santiago 5, versículos 10 y 11 lo decían. Hermanos, dice, toma como ejemplo de sufrimiento y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Sabe? Es muy importante saber con quiénes nosotros nos rodeamos. Porque si nos rodeamos de personas que se quejan constantemente, que personas que murmuran constantemente, va a llegar un momento donde vamos a murmurar y vamos a quejarnos. Por eso rodeémonos de personas de bien, personas que no se quejan, personas que oran, personas que buscan de palabra, personas que sean consejeros y no tropiezos en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos congreguemos. Ahora mismo no lo podemos hacer presencialmente, pero tenemos ahí contactos en nuestro celular. Aboquémonos. Si usted siente alguna dificultad, escríbame a mí, porque podamos juntos hablar y llegar a un momento donde sabiduría pueda salir de esa plática. Pero no murmuremos y no tomemos justicia en nuestras manos. ¿Sabe qué más dice Santiago? Santiago nos ayuda a ver el ejemplo de otros. Reflexionemos en el sufrimiento de aquellos que predican la palabra de Jesucristo. ¿Sabe? Nosotros nos quejamos aquí de muchas cosas, pero el evangelio de Cristo en otros países es difícil de llevar, es difícil de predicar. De igual manera, nosotros debemos de reflexionar el esfuerzo que hacen otras personas para predicar el evangelio. O reflexionemos de cuánto le cuesta a otra persona obtener su ganancia. Y de repente nosotros nos quejamos de todo. No murmuremos, esperemos la justicia de Dios, que Él es quien trae justicia a través de su Hijo Jesucristo. Y el punto final, el punto 4, ¿qué necesitamos también nosotros para esperar en Cristo? La justicia que trae Jesucristo. Necesitamos cuidarnos de hacer juramentos. Mire qué interesante. En el versículo 12, siempre Santiago 5, dice lo siguiente: sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Sabe? Pasamos a la página 58, en párrafo primero dice: Santiago nos advierte en su carta a cuidar lo que decimos. Ahora, de manera específica, en este versículo nos advierte a cuidar de no hacer juramentos, de no empeñar nuestra palabra pretendiendo contar con el respaldo de Dios. Y nos invita a dar nuestra palabra de valor y de firmeza, de un carácter cristiano, y que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. En otras palabras, sé honesto y di la verdad en toda ocasión. Sé honesto y di la verdad en toda ocasión. ¿Sabe? Originalmente el juramento era un intento de involucrar el carácter y la autoridad de Dios para respaldar un reclamo de una promesa. Cuando alguien decía: yo lo juro por tal, yo juro por el Señor, lo hacían porque querían involucrar la presencia del Señor en ese juramento, en esa palabra. Pero Santiago nos exhorta a no hacerlo, porque somos imperfectos y porque mucho de lo que nosotros decimos, mucho le aseguro que tal vez no es lo correcto, porque cada quien tiene su perspectiva
Y esa perspectiva original solamente la mira Jesús, nuestro Señor. Por eso el material nos incita a esperar con paciencia la venida de Jesús, porque Él trae justicia en todo momento. Y seguimos, y ya para terminar, dice, Santiago finaliza su advertencia señalándole el beneficio de hablar con firmeza y honestidad, de asumir la responsabilidad de lo que decimos. Y dice, somos librados de condenación cuando somos siempre justos y decimos siempre la verdad y nuestra palabra es firme. Porque qué feo es cuando alguien nos dice algo de alguien y nosotros decimos, pero ¿quién te dijo? Y de repente, si aquella persona no tiene un testimonio, una palabra firme, nosotros decimos, pero es que quien te lo dijo no es firme. Pero qué bonito es cuando nos dicen, alguien dijo algo y nosotros preguntamos quién, y nosotros sabemos que el testimonio de esa palabra es de peso, de esa persona es de peso, y decimos, ok, si él lo dijo, algo de cierto tiene. Así debemos de ser nosotros. Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra palabra debe de ser firme. Y dice la aplicación personal: entiendo que debo aprender a guardar con paciencia la retribución del Señor por la angustia que provocan los opresores. Por ello decido, número 1, decido ser paciente, soportando a los demás, aunque su conducta no sea compatible con la mía. Muchas veces nos vamos a ver involucrados en este tipo de pensamientos, donde nosotros pensamos algo y nuestra autoridad piensa otra cosa, pero usted deténgase, porque esa persona, el Señor va a ver con ella, ya sea una autoridad eclesial o ya sea una autoridad en su trabajo. Deténgase. Quien trae justicia es el Señor. Número 2, decido no quejarme de mis hermanos, sino poner mi esperanza en el regreso del juez justo, que es mi Señor. Yo decido que la justicia, quien la va a tomar, quien la trae, es mi Señor Jesucristo. Eso yo decido. Y como 3 y último, dice, evito hacer juramentos y asumir responsabilidad por todo lo que digo. ¿Sabe? Es muy importante el tema que estudiamos el día de hoy, porque nos lleva a reflexión. 1, a que tenemos que ser pacientes, que la firmeza viene del Señor y que nuestra boca no debe de llenarse de murmuración, y que la justicia quien la tiene es Señor Jesucristo, y que nosotros no vayamos a tomar justicia por nuestras manos, porque quien la tiene es Jesucristo. Le invito a que juntos oremos y cerremos este momento y decimos: gracias, Señor, por haber hablado el día de hoy. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido a través de esas escrituras. Te amamos, Padre. Sabemos que tú tienes justicia y que tú eres el único quien la reparte. Te amamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí decimos amén y usted en casa dice amén. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Esto es CCI en casa, CCI en hogar, un grupo. Fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.